Cordial saludo, profesora Sandra. Mi nombre es Carolina Cárdenas Corredor, estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, perteneciente al grupo NCR 9274 de la asignatura Comunicación Escrita y Procesos Lectores. En esta presentación realizaré un análisis textual a partir de una noticia relacionada con el uso de las redes sociales y su impacto en los menores, y la compararé con mi ensayo argumentativo de la semana 2 titulado Redes sociales, una conexión que también puede desconectarnos. Presentaré el análisis de la noticia, la comparación con mi ensayo, las fuentes que apoyan la problemática y finalmente las conclusiones. La noticia seleccionada se titula ABC del proyecto de ley que busca prohibir redes sociales a menores de 16 años, publicada por Noticias RCN el 22 de julio de 2026. La noticia aborda una propuesta legislativa relacionada con el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales y el debate sobre las medidas necesarias para protegerlos frente a posibles riesgos del entorno digital. Ahora analizaré las funciones que cumple esta noticia dentro del discurso. En primer lugar, cumple una función informativa, porque proporciona información sobre el proyecto de ley, su propósito y el debate relacionado con la regulación de las redes sociales para menores. También encontramos una función expresiva, ya que la noticia refleja preocupación frente a los posibles riesgos que pueden enfrentar los menores en las redes sociales. Y en cuanto a la función directiva, la información presentada orienta al lector hacia una reflexión sobre la necesidad de proteger a los menores y sobre el papel que puede tener la regulación. La función argumentativa aparece cuando se presentan razones y diferentes perspectivas relacionadas con la propuesta, permitiendo al lector conocer los argumentos que sustentan el debate. Finalmente, encontramos una función performativa, porque la discusión de esta propuesta puede generar cambios en la manera en que se piensa y se aborda el uso de las redes sociales por parte de los menores. En conjunto, estas funciones muestran que la noticia no solamente informa, sino que también genera una interpretación y una reacción frente a la problemática. A continuación, continuando con el análisis contextual, ahora voy a realizar las situaciones comunicativas presentes específicamente en la noticia. El texto corresponde a una noticia periodística cuyo propósito principal es presentar información sobre una propuesta legislativa relacionada con el uso de las redes sociales por parte de los menores. El contexto está relacionado con el debate social sobre la protección de niños y adolescentes frente a los posibles riesgos del entorno digital y con la discusión sobre la necesidad de establecer mecanismos de regulación. Desde el acto locutivo, el mensaje consiste en informar al lector sobre el proyecto de ley, sus características y las posiciones que se presentan alrededor de esta propuesta. En el acto ilocutivo identificamos la intención del emisor, informar y contextualizar al público sobre un tema que genera debate en la sociedad. En el acto perlocutivo, la noticia puede generar en el lector interés y reflexión, o preocupación frente a la protección de los menores y al uso de las redes sociales. Los principales temas que aparecen son la regulación de las redes sociales, la protección de los menores y los posibles riesgos asociados al entorno digital. Las razones que presenta la noticia permiten comprender por qué surge esta propuesta y por qué genera un debate entre las diferentes posiciones. En esta diapositiva profundizamos en el análisis del discurso de la noticia. Entre las principales razones se encuentra la necesidad de proteger a los menores frente a los posibles riesgos asociados al uso de estas plataformas. En cuanto a la autoría, Noticias RCN presenta información sobre el proyecto y recoge diferentes perspectivas relacionadas con la iniciativa. Para corroborar y contextualizar la problemática también se utilizan fuentes externas como la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF. En conclusión, la propuesta genera un debate sobre las medidas que pueden adoptarse para proteger a los menores y regular su acceso a las redes sociales. A continuación, realizaré el análisis intertextual
textual entre la noticia seleccionada y el ensayo argumentativo titulado Redes sociales, una conexión que también puedes conectarnos. Cada texto presenta una posición diferente. La noticia se concentra principalmente en la propuesta de regular el acceso a los menores a las redes sociales con una posible medida de protección. En cambio, mi ensayo plantea que los problemas asociados a las redes sociales deben abordarse también mediante la educación, el acompañamiento y el uso responsable de estas herramientas. En cuanto a la relación entre los textos, ambos reconocen que las redes sociales pueden generar diferentes riesgos. En mi ensayo se mencionan aspectos como la comparación social, la necesidad de aprobación, el uso excesivo, el ciberacoso y la desinformación. En cuanto a los argumentos, existe un punto de encuentro. Ambos textos consideran necesario actuar frente a los riesgos del entorno digital. La diferencia está principalmente en el enfoque. La noticia presenta el debate en una perspectiva de regulación, mientras que el ensayo propone fortalecer el aprendizaje y el uso responsable de la tecnología. Esta comparación permite comprender que una misma problemática puede ser interpretada desde diferentes perspectivas. Por eso la intertextualidad nos ayuda a ampliar nuestra comprensión del tema y realizar una lectura más crítica. Al comparar los dos textos encontramos una misma problemática social, los riesgos relacionados con el uso de las redes sociales y la protección de los menores. Sin embargo, la posición de cada texto es diferente. La noticia enfatiza principalmente la regulación como una posible medida de protección. En cambio, mi ensayo plantea que también son necesarias la educación, el acompañamiento y el uso responsable de las redes sociales. Por tanto, aunque los textos reconocen que existe riesgo, presentan alternativas diferentes para enfrentarlos. Esta comparación permite comprender que una misma problemática puede abordarse desde perspectivas diferentes y que contrastar los textos ayuda a construir una lectura más crítica. Para complementar el análisis recurrimos también a fuentes externas. La Organización Mundial de la Salud aporta información relacionada con el uso problemático de las redes sociales en adolescentes. Uno de los datos presentados señala que aproximadamente el 11% de los adolescentes fueron clasificados como usuarios problemáticos de las redes sociales. De igual manera, UNICEF aporta información relacionada con los riesgos y beneficios de las redes sociales y la importancia del acompañamiento y el uso responsable durante la adolescencia. Como reflexión final, considero que tanto la noticia como el ensayo permiten comprender que las redes sociales hacen parte de nuestra realidad y que el uso genera retos importantes, especialmente cuando hablamos de niños y adolescentes. Al comparar ambos textos comprendí que el analizar una noticia no significa solamente identificar la información que presenta, también es necesario observar su contexto, la intención del discurso, los argumentos que utiliza y la manera en que pueden influir en quien la recibe. Por eso considero que la lectura crítica y la intertextualidad son herramientas importantes para comprender que una misma problemática puede adquirir diferentes significados dependiendo del contexto y de la perspectiva desde la cual se aborda. En conclusión, comprender el contexto permite reconocer que las noticias no solo transmiten información, también construyen una forma de interpretar la realidad. Para finalizar, presento las referencias bibliográficas utilizadas para la elaboración de este análisis, correspondientes a la noticia seleccionada y el ensayo argumentativo trabajado durante la actividad. Muchas gracias, profesora, por su atención.